Bueno, hola a todos. Hoy vamos a hacer una entrevista con Julieta Duarte, que ahora la voy a ingresar al vivo. Em, y el motivo de la entrevista es justamente hablar sobre la promulgación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sobre las novedades, sobre el movimiento pro vida en la actualidad. Ahí sí. Hola, Eh, Hola Juli, ¿cómo estás? ahí se escucha bien. Sí, sí, se escucha bien. Genial. Bueno, de última avísame porque este celular es medio viejo y a veces el internet lo agarra como raro, no sé. No hay problema. ¿Te parece si esperamos que se conecten más personas? Bien, no hay problema. Bueno, mientras para los que no estaban conectados, vamos a hablar con Julieta sobre el tema del aborto, sobre la ley, cómo sigue, si se puede derogar, si se puede declarar inconstitucional, em, qué pasó con los movimientos, en este caso el pro vida y el pro aborto, después de la promulgación, las consecuencias, vamos a estar hablando sobre eso. Así que, bueno, ¿nos querés contar más o menos a qué te dedicas vos, en qué ámbito? Bueno, dale. Para los que no me conocen, yo soy Julieta, soy estudiante de Relaciones Internacionales. Y más que nada lo que hago, que es por lo que justamente estoy en esta entrevista, es la cuestión del activismo pro vida, bastante en las redes, algunos lives, contenido. Hemos dado algunas conferencias con una amiga que se llama Lucía sobre otra vez introducción a la cuestión temática del aborto. Y también escribo en dos espacios, uno es Generación Cultura de Perú y otro es el Archivo Prensa, que lo creamos con un amigo, que ese es un espacio propio. Perfecto. Bueno, y para adentrarnos más en el tema de lo que nos compete, que es el aborto, bueno, ¿cómo es que sigue esto? Por ejemplo, podemos empezar a hablar de los derechos, ¿no? Mm. ¿Es el derecho, el aborto, un derecho universal, que está contemplado, te está matando gente? Nosotros ya lo sabemos, pero como vos eh, te, estás más en el tema, capaz nos puedes explicar mejor. Sí. Sí, de hecho es una muy buena pregunta porque creo que es algo que suena mucho en este tiempo, esta cuestión del aborto como un derecho humano, como un derecho universal. Hay que entender una cuestión básica. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, independientemente de que nosotros tenemos organizado nuestro ordenamiento interno en base a eso, es esencialmente una parte de lo que nosotros entendemos como derecho internacional. ¿Por qué? Porque son derechos universales. Eh, y cuando nosotros hablamos de derechos humanos y entendemos cuáles son los derechos humanos, más allá de la teoría general que es importante leerla, nosotros nos basamos en 9 tratados y 9 protocolos facultativos, que a ver los voy a mencionar. Dale. Los pueden encontrar en la página del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Es un PDF entero. Acá está, para que le hago zoom. Es la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Protocolo Facultativo sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados. Después la Convención sobre la Tortura y otros tratados, Protocolo Facultativo sobre esta convención y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Esos son los tratados de derechos humanos fundamentales que nosotros vamos a encontrar en lo que es el Alto Comisionado. Nuevamente, es un documento entero, lo pueden ir a buscar. Entonces, nosotros cuando vamos a hablar de derechos humanos y de cuáles son estos derechos, tenemos que basarnos en estos tratados y obviamente también en lo que son las fuentes principales del derecho internacional, que eso ya es otro tema.
Y si nosotros hacemos una lectura fiel de lo que son estos tratados, nos vamos a encontrar con que, además de que no se menciona en ningún momento el derecho al aborto, interrupción voluntaria del embarazo, ni siquiera derechos sexuales y reproductivos, no hay nada que a nosotros nos haga entender que realmente el aborto puede ser entendido como un derecho. Ni siquiera cuando hablamos de autonomía, sexualidad, nada de esas cuestiones. Y por el contrario, en todos los tratados se reconoce el derecho a la vida, ya sea de forma explícita o implícita, y al ser derechos humanos siempre se va a tomar de forma amplia ese concepto, es decir, siempre va a ser desde la concepción, porque no hay humanos que tengan derechos humanos y otros que no, sino que es para todos. Entonces, no, desde esa concepción es imposible entenderlo como un derecho. O sea, ya empezamos mal. Tenemos una ley que permite matar humanos desde la concepción sin tener en cuenta un montón de tratados, Sí. De códigos. hecho, Empezamos mal. pretenden ampararse en esos tratados como si esos tratados dijeran algo. Y es como, no sé, que es una falacia eso, porque tratan de ampararse y lo único que toman de esos tratados es el nombre, porque vos lo lees y es una cosa completamente diferente. De hecho, si mal no recuerdo, creo que también estaban mal escritos en el proyecto de ley. Hasta eso. Puede ser, puede ser. Eso la verdad que yo no me fijé, pero no sería raro. No, bueno, sí, ya es una cosa. Bueno, y justamente esta ley abarca hasta el 9º mes. No es que es la primera semana, la segunda semana, abarca hasta el 9º mes teniendo en cuenta la salud integral de la mujer. ¿Y qué entendemos por salud integral de la mujer? O sea, yo ponele, me quiero hacer un aborto, puedo ir a un hospital con esa ley, estoy, no sé, cursando el 8º mes de embarazo y me lo hacen igual, sin tener en cuenta Sí, nada. claro, técnicamente, más allá de si ocurre o no ocurre, la ley lo permite. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que alarmar, porque la ley lo permite. La ley dice que hasta las 14 semanas inclusive es reconocido como un derecho, pero que fuera de este plazo bajo causales también se reconoce como un derecho. Y esa cuestión de que se reconozca como un derecho, inclusive aunque después cuando vamos al Código Penal se entiende, se aplica la figura de delito no punible, es importante porque la propia ley ya se está pisando de por sí. Pero esta cuestión de que fuera de este plazo se pueden aplicar las causales y dentro de eso lo que tiene que ver la causal de salud integral de la mujer, es cierto, y está en la ley, en el artículo 4, pueden ir y leerlo. ¿Y qué pasa con esta cuestión? Que lo que trata de hacer esta ley, más allá de todo lo que se planteó, ¿no?, desde los grupos abortistas, de vamos a ayudar a las mujeres, vamos a prevenir los abortos o lo que fuera, es garantizar la práctica del aborto bajo cualquier circunstancia. Y de hecho, eso lo podemos amparar con lo que es el protocolo IBE y con la guía de IBE que hicieron para la provincia de Buenos Aires. Porque, ¿qué pasa? Llevan un poco más allá la ley, inclusive contradiciéndola un poco, la llevan un poco más allá, por ejemplo, lo que respecta a los menores de edad, donde corresponde, por ejemplo, que los menores de edad que tendrían que ir con los representantes legales, los progenitores, se aplica que puedan ir con un representante afectivo, con alguien que no ejerza la educación de forma formal, ¿no? De alguien que ejerza la educación de forma informal del menor. Entonces ya ahí es como tratar de llevarlo al extremo para que bajo cualquier circunstancia el aborto esté garantizado. Entonces, Que puede ir cualquiera a cualquier edad. lo permite, o sea, lo permite. Eso es lo que nosotros nos tiene que quedar, porque es la letra de la ley. No, sí, tal cual. Bueno, de hecho, no sé si vos nos podés contar un poco, si estás en tema, hubo 2 jueces, si no me equivoco, uno de Mar del Plata y otra jueza de alguna provincia, no recuerdo cuál, pero intentaron llegar a la derogación a nivel federal. Por ejemplo, creo que se presentó un amparo y con el otro tema se presentó la inconstitucionalidad. ¿Cómo se podría llegar a eso? ¿Cómo se podría derogar para que termine esta situación? Y lo más factible es que realmente se declare inconstitucional. Digo lo más factible porque se han presentado proyectos de ley de derogación y creo que desde la vía legislativa no vamos a lograr una derogación. Es muy difícil, sobre todo teniendo una Cámara tan repleta de verdes.
pero por el lado de la justicia, más allá de que sea como la rama a través de la cual realmente tenemos chances de derogar la ley, ocurre que no tenemos una justicia que sea realmente completamente independiente y hay mucha corrupción de por medio. Es decir, hay intereses de fondo y si bien no es el caso de todos los jueces, por supuesto, hay jueces que sí están dispuestos a hacer una lectura sesgada o que ya hacen una lectura sesgada porque tienen un entendimiento parcial respecto a estos temas cuando no debería de ser así. Si nosotros nos mantenemos en lo que es una lectura fiel de nuestro ordenamiento jurídico y también de nuestros compromisos internacionales, esta ley no debería ni siquiera existir. No, tal Porque, cual. nuevamente, no solamente estamos atentando contra la vida de otro ser humano, sino que estamos yendo en contra de nuestra propia Constitución y en contra de compromisos internacionales que nosotros hemos firmado. Es más, sin ir más lejos, lo que es la Declaración sobre los Derechos del Niño, que nosotros la ratificamos, si no me equivoco, en la Ley 23.849, dice en el artículo 2, segundo párrafo, que la República Argentina entiende por niño a todo ser humano desde la concepción hasta los 18 años. ¿Y qué implica que se lo entienda como niño? Que tiene todos los derechos que se le reconocen al niño, y dentro de esos derechos está la vida. Es decir, que nosotros pasamos una ley por el Congreso que atenta contra la vida de los niños argentinos. ¿Por qué? Porque para nuestra ley ya son niños desde la concepción. Entonces es una ley que va en contra de todo nuestro ordenamiento jurídico. Es más, creo que fue el juez López que había dicho que era esquizofrénico ya este ordenamiento jurídico. Y eso es lo que está pasando, está generando mucha confusión y desde la rama judicial necesitamos muchos jueces que realmente estén dispuestos a defender lo que es nuestro ordenamiento y que tengan la fuerza para enfrentar también toda la presión social y la presión política que van a tener por hacer lo que es correcto. No sé, claramente no se debería haber debatido un tema como este, no se debería haber empezado un debate. De ahí a votarlo Sí, ya es como otro nivel. Pero sí, bueno, fue una falta siguiendo total con, de respeto. sí, no, es atentar contra la vida de tus propios compatriotas. Em, pero bueno, ¿vos crees que, por ejemplo, si se llegan a levantar más padres como para presentar amparos, eh, pidiendo, bueno, justamente, no sé, un ejemplo, en el caso de un padre que quiere que su hijo nazca y la madre quiere abortar, ¿podría haber alguna modificación en ese caso, tanto en la ley del aborto como en la de los 1000 días, por ejemplo, con el caso de la desnutrición y demás? Y mira, si se ejerce mucha presión por ese lado, es posible que se llegue a un debate, pero realmente no creo que, dadas las circunstancias políticas que nosotros tenemos hoy en la Argentina, que sea posible modificar la ley para limitar la supuesta autonomía de las mujeres. Porque acá se ha construido todo un discurso de autonomía de las mujeres que es realmente una mentira, ¿no? Porque ninguna autonomía va a pasar por la autonomía de alguien más, pasar por encima de la autonomía de alguien más, y acá lo que hay es básicamente un abuso de derecho. Sin embargo, está tan bien construido en base a un discurso que le ha llegado bien a la gente y que a la política le sirve para seguir estando en el poder, se ha construido de tal forma que es muy difícil tirarlo abajo en tan poco tiempo. Y eso es algo que tenemos que entender, porque realmente esta gente viene trabajando hace años con financiamiento externo, hace muchísimo tiempo, con una buena estrategia, y nosotros realmente, en comparación con eso, no llevamos tanto tiempo trabajando y todavía no hemos terminado de entender la política. Entonces, en ese sentido lo veo muy difícil. La verdad que las expectativas a corto plazo en general no son buenas, pero a largo plazo sí creo que son buenas si seguimos trabajando como ya lo venimos haciendo. Tal cual. Y bueno, justamente con la IPPF, ¿tenés idea cómo sigue influenciando o qué participación tiene después de la promulgación de la ley acá en Argentina? Y las estrategias de la IPPF no le son desconocidas a creo que a nadie que esté metido en el tema. La realidad es que la IPPF sigue invirtiendo en todos lados, sobre todo en lo que es Latinoamérica y África, y también obviamente un poco en Europa. De hecho, hace poco publiqué algo del tema. Van a seguir obviamente metiéndose. Creo que ahora más que nada lo más notorio es lo mediático, es la farándula. Ujú. Porque hay muchos artículos que salen, inclusive hace poco vi uno en Open Democracy, sobre cómo hay distintos grupos que están tratando de asustar a las mujeres sobre el aborto en Latinoamérica y todas cosas así, ¿no? Creo que algo que es notorio es que últimamente se ha levantado bastante una lucha en contra de las personas que se oponen al aborto.
Eso es lo nuevo dentro de todo, pero por lo demás el financiamiento va a seguir existiendo. Obviamente que todavía los números no están claros porque el último reporte financiero es del 2019, tenemos que esperar el reporte financiero del 2020, que no sabemos bien cuándo lo van a sacar. Y obviamente la IPPF ha apoyado abiertamente, inclusive desde el 2007, 2008, a clínicas o fundaciones acá en Argentina, como la Fundación West, por ejemplo, que se me viene ahora una a la cabeza. Y son fundaciones que ya han estado practicando abortos inclusive cuando era ilegal. Y eso va a seguir pasando, va a seguir aumentando, y por supuesto que cuando nuestro sistema de salud colapse eventualmente, porque lógicamente es un sistema de salud deficiente que no va a poder atender los abortos en su totalidad, va a terminar tercerizando al sector privado, y en el sector privado va a estar la IPPF esperando con sus clínicas para nuevamente lucrar con el aborto, como ya ha hecho en todos los países donde se ha legalizado. Es la estrategia de siempre. Sí, de hecho con el tema del COVID, que los hospitales colapsados y demás, se siguieron haciendo abortos, o sea, creo que era prioridad COVID y aborto Sí, en los hospitales, sí, sí. o sea, em, bueno, el tema del movimiento pro vida, ¿cómo lo ves una vez que se promulga la ley? Yo entiendo que hay muchos activistas que tienen sus propias organizaciones desde siempre, pero hay gente nueva también que se sumó al movimiento. ¿Cómo podrías describírmelo después de la promulgación de la ley? Y yo creo que hay dos sectores. Hay un sector que realmente se ha sentido abatido por lo que fue la legalización del aborto, porque son personas que quizás tomaron conciencia no hace mucho tiempo, y el trabajo es reciente, ¿no? Y entonces es un Ujú. golpe duro, pero no creo que vayan a dejar de lado lo que es el activismo pro vida, porque al fin y al cabo no es un activismo político más, ¿no? Sino que se está debatiendo algo mucho más serio, y es una cuestión esencialmente de derechos humanos. Pero por otro lado, hay un sector que ha usado este golpe como fuerza para seguir adelante, para decir lo que dice todavía más fuerte. Creo que el mejor ejemplo de eso es Guadalupe Batallán, que de hecho ahora sacó el nuevo libro y que justamente habla de Latinoamérica, y en ese contexto me parece importante resaltar que algo que ha pasado después del golpe de Argentina es que el debate del aborto se ha llevado a otros países de Se Latinoamérica, expandió. y ahora ya no es una cuestión de Argentina, sino que ahora es una cuestión regional. Y entonces ahora cuando debatimos sobre aborto, no debatimos sobre aborto en Argentina, sino debatimos sobre aborto en toda Latinoamérica, y en ese sentido creo que el movimiento pro vida está mucho más unificado y está creciendo muchísimo en todos los países de Latinoamérica, inclusive en otros países donde ya se ha legalizado hace años. Fue un golpe enorme lo que pasó en Argentina, pero siguen creciendo movimientos pro vida en otros países. Es decir, que de cierta forma lo que pasó en Argentina también fue una inspiración. Todo el debate, cuando se rechazó por primera vez, también fue una inspiración para muchos otros países. Y bueno, obviamente con la sanción de la ley hubo mucha decepción, nos están mirando de muchos lados, pero creo que bajo ningún concepto implica rendirse, creo que todo lo contrario, implica seguir luchando todavía más fuerte, porque ya sabemos lo que se viene y tenemos que usar ese conocimiento para advertir a los demás países. No, sí, igual de hecho es una inspiración necesaria porque se está debatiendo o se estuvo en su momento debatiendo en muchos países de Latinoamérica, que Sí. no estaba legalizado y empezó toda esta movida. ¿Vos crees que la agenda va más allá? O sea, ¿se queda con el aborto y ahí termina o esto sigue? O sea, ¿qué me puedes decir? ¿Va más allá? ¿Qué hay más allá? Si es que hay. No, sí, a ver, creo que la agenda va más allá del aborto, definitivamente. La agenda nunca fue solamente aborto, y creo que Mm. eso es bastante predecible. Por ejemplo, a ver, sin ir más lejos de algo que se habla mucho, la Agenda 2030 de la ONU. La Agenda 2030 de la ONU, vos la ves, es pública, por supuesto, podés encontrar los distintos puntos, los objetivos, y dentro de todo el diseño colorido que le han hecho parece algo amigable, pero lo que se esconde de fondo es esencialmente ideológico. Y el hecho de que se esté usando más la ideología que realmente la defensa de los derechos humanos, a la seguridad y a la paz mundial, que son objetivos que se planteó en las Naciones Unidas desde su creación,
ya es una Ujú. señal de que hay algo que no está funcionando y de hecho ya sabemos que hay mucho negocio de fondo, sin ir más lejos con la cuestión del aborto. Pero más allá de la cuestión del debate, a ver, es una discusión que va de la mano con muchas otras, y la causa del aborto es una causa que va de la mano con muchas otras, como el feminismo, como el lobby LGBT, como el indigenismo, como inclusive Black Lives Matter en Estados Unidos. Son todos Mm. movimientos que, si bien tienen causas diferentes a simple vista, se han unificado en su estrategia y que han trabajado en conjunto para la conquista de ciertos derechos, y dentro de esos está el aborto. De hecho, sin ir más lejos, no es raro que el progresista promedio sea feminista, abortista, indigenista, ¿no? Y que vaya sumando todas estas características, todos los matices del progresismo. Entonces, la agenda va más allá, sí, va más allá, y de hecho viene siendo planeada desde hace años. La Agenda 2030, de hecho, se planeó hace muchos años. Lo que quieren lograr es todo eso para el 2030, y ya nos estamos acercando a esa fecha, y de hecho sí han intensificado los debates en torno a todos los objetivos que van planteando. Claro, esto es en todo el mundo, no es solo en Latinoamérica, Sí, pero vos pensás que en Latinoamérica es más débil por un tema de leyes o es el discurso el que se mete en la cabeza de la gente. no, yo creo que es el discurso. En Latinoamérica, algo que a nosotros nos pasa es que estamos muy acostumbrados a la politización de absolutamente todo. Es extraño que estemos tan acostumbrados a la politización, pero no seamos tan hábiles en la política. Pero Ujú. no creo que el problema sean nuestras leyes. Si bien, obviamente, en este último tiempo hay leyes que contradicen nuestro ordenamiento y deberían de haberse modificaciones, el problema en este lado del mundo no es que nos falten leyes justas, sino que nos sobran políticos corruptos. Entonces, el tener también la corrupción desde ese lado es algo que a nosotros nos debilita frente a agendas, a ideologías que quieren imponerse a nuestro país. ¿Por qué? Porque un político corrupto no va a salir a defender a su nación, no va a salir a defender a su país, sino que lo va a vender al mejor postor. Y eso es lo que está pasando, ¿sí? De hecho, es lo que nosotros vemos en nuestros gobiernos hoy en día, que hay una cuestión política que se está jugando atrás de todo esto muy grande, que muchas veces nosotros la ignoramos, y no tiene mucho que ver con la construcción jurídica, sino que es esencialmente político. Sí, tal cual. Bueno, yo te preguntaba porque capaz, no, bueno, esta larga lista que nos presentaste al principio, pero por ejemplo, nosotros tenemos bastantes tratados con rango constitucional y códigos Mm. que protegen al niño por nacer, pero no sé, no estoy segura si eso pasa también en el resto de los países de Latinoamérica. No sé si están Sí. todos adheridos a ciertos tratados y demás. Por ejemplo, los de Colombia eh, tienen lo mismo, o sea, se puede proteger, aunque en realidad nosotros teniendo todo esto se promulgó igual la ley. Pero bueno, capaz es más fácil a la larga poder declararla inconstitucional, que se derogue. Sí, no, sobre ese punto todos los países de Latinoamérica, bueno, al menos la gran mayoría, no habrá alguna excepción, tienen Ujú. ratificado los principales tratados de derechos humanos. La Declaración Universal, por ejemplo, no hace falta necesariamente ratificarla porque es el único tratado que tiene carácter realmente universal, ¿no? Es como una cuestión de Claro. principios. Pero, por ejemplo, uno de los más importantes para nosotros, que nosotros tenemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es la Convención Ujú. Americana, es decir, el Pacto de San José. Y ese pacto lo tenemos ratificado la gran mayoría de los países, de hecho, de Sí. América, no solamente del continente de Latinoamérica. Ujú. Y de hecho, países como Colombia, como vos mencionabas, sí lo tienen ratificado, y de hecho debería aplicarse si nosotros leemos y hacemos un entendimiento de lo que es el ordenamiento jurídico de Colombia. Deberíamos entender que hay una protección a la vida. Es más, ellos tienen un código sobre las infancias y las adolescencias, no me acuerdo bien el nombre, pero me acuerdo puntualmente que eran los artículos 17 y el artículo 34, que mencionaba esta cuestión de la protección al niño, de la definición del niño, y que se entiende esta Sí. protección desde la concepción. Y de hecho es algo que se repite en todos los códigos civiles de lo que es América Latina. Vamos a encontrar en la mayoría de los casos que se reconsidera a la persona jurídica desde el nacimiento, pero que la capacidad jurídica y la protección a la vida se reconoce desde la concepción. Y eso es algo importante, porque que no se le reconozca como persona automáticamente
no implica que no tenga protección de la ley, tampoco implica que no sea sujeto de derechos, simplemente tiene una capacidad jurídica limitada por razones obvias, pero sigue siendo sujeto de derecho y de hecho en toda Latinoamérica, desde lo que son nuestras constituciones y nuestros códigos civiles, podemos proteger al niño por nacer. Sí, tal cual. Bueno, y de nuevo yendo al movimiento Pro Vida, ¿vos tenés algún consejo para dar para que sigan que sigamos todos peleando en realidad? Eh, ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Porque capaz nos vemos dormidos en algunos casos, o solamente estamos en la calle, pero en política como que no se meten, mismo en el derecho, claro, como decías vos, jueces que capaz no se la bancan. Y es todo un tema. Yo creo que algo que es principal, que a veces no se menciona mucho, es que uno tiene que ser consciente de por qué está metido en esta lucha. Porque no es fácil, no es un juego y no es un chiste, no es nada que nosotros podamos tomarnos a la ligera, todo lo contrario, y es constante y de hecho hay muchas personas que van a dedicar su vida entera a esto porque es algo a lo que uno puede realmente dedicar su vida entera, su tiempo, inclusive acostarse más tarde, levantarse más temprano, todo para dedicarlo a una lucha. Entonces lo primero que uno tiene que saber es por qué él está luchando y si las convicciones realmente son lo suficientemente grandes como para continuar esa lucha, porque uno tiene que tener una base firme y poder empezar a construir desde ahí. Y por lo demás, yo sé que hay muchos a los que no les gusta el derecho, muchos a los que no les gusta la política, pero nuevamente, si nosotros tenemos una base fuerte de convicciones, tenemos que aprender. Si nosotros no nos formamos y si nosotros no entendemos al aborto como una política, si nosotros no entendemos cómo funciona el derecho, va a venir alguien que sabe un poquito más que nosotros y usando un poquito de palabras más complicadas nos va a querer pasar por encima, como pasa muchas veces en muchos abortistas que hablan de derecho. A mí me da risa. O la tenés a Pero es Ofelia importante. Fernández hablando rápido y claro, te convence capaz, porque habla rápido. No, los debates, los videos que hace ella es eso, es música y es hablar rápido. No sé si no le dijeron, pero eso no es argumento. Sí. Pero bueno, eso es central, el aprender y el meterse, el embarrarse inclusive con lo que no nos gusta. A mí no me gusta mucho la cuestión de las ciencias naturales, de las ciencias médicas, pero sin embargo me tengo que embarrar con eso sí o sí, porque estoy defendiendo una causa que me implica y me llama a formarme de esa forma, ¿no? Y mis Sí, tal convicciones cual. son tan grandes que tengo que hacerlo, porque no me queda otra opción. Y eso es la forma en que uno tiene que verlo, ¿no? No decir, uy, qué feo, tengo que aprender derecho, o cosas así. Y realmente no es tan complicado, si uno se pone, lo hace. No, sí, también del otro lado mucho marketing también. Bueno, además de que hay Mm. financiamiento, capaz tenemos todo para defendernos, tenemos todo el movimiento atrás y demás, pero no se puede porque le metieron algo en la cabeza que no se lo pueden sacar porque lo disfrazaron de derechos, de libertad, de decisión, cuando no es así. Sí. Acá hay una pregunta que dice, ¿cuál es el siguiente paso para los verdes y cuál crees que debe ser para el nuestro? A ver, ¿cuál es el siguiente paso para los gordos? El tema es que en ese punto hay que destacar dos cosas, que uno tiene por un lado los militantes de a pie y por otro tiene más bien a un grupo que son ideólogos, que son personas que financian, que están a la cabeza. Y ahí hay que entender que los intereses son diferentes, porque un militante lo hace por convicción, pero alguien que está a la cabeza no necesariamente lo va a hacer por convicción, lo puede hacer por plata, lo puede hacer Claro. por conveniencias políticas. Eh, yo creo que lo que se viene mucho, al menos en mi opinión, es la cuestión del género, la cuestión de la identidad de género, la cuestión de los derechos LGBT, de los cupos de género, toda esta cuestión en relación a más lo que es la ideología de género es lo que se viene mucho, es lo que viene sonando mucho en este último tiempo. A ver, sin ir más lejos, creo que fue hoy que se declaró lo del documento para personas de género no Sí, binario. Se le van a agregar una X al documento y de golpe somos inclusivos y diversos. Pero es lo que se viene, es lo que más resuena en este último tiempo, y obviamente más allá de eso hay muchas causas de fondo, hay algo que viene sonando de a poquito que es la cuestión de la eutanasia, sonó hace poco en sí, España y se viene asomando un poco la cabeza en Argentina,
En ese punto hay que tener en cuenta que la estrategia va a ser la misma, de a poco van a aparecer noticias sobre cómo hay alguien que tuvo que sufrir una muerte súper dolorosa porque no existía eutanasia, o alguien reclamando por el derecho a la eutanasia y cosas así, exactamente como hicieron con el aborto. Sí. Entonces, creo que viene mucho por ese lado. Lo que les diría es que vayan, se metan a la página de la ONU y lean lo que es la Agenda 2030, pero léanla con escepticismo, reclamen, remarcan las palabras que les suenen raras, las frases que les suenen raras, investiguen y tengan ese escepticismo y cuestionen lo que ven, porque es una agenda que a nosotros nos sirve de guía de qué es lo que se viene gestando de ese lado. Y por nuestro lado, ¿cuál debería ser el siguiente paso? Y yo creo que más allá de seguir debatiendo y seguir advirtiendo a los demás países de Latinoamérica, es necesario embadurnarnos en política. Es necesario meternos en la política, no necesariamente en la política partidaria, porque la política es mucho más amplia, pero es necesario meternos en el tema, es necesario formarnos y es necesario que cada uno desde sus lugares, ya sean médicos, ya sean abogados, ya sean internacionalistas, lo que fuera, trabajen desde su lugar para construir espacios que permitan a uno defender la causa pro vida y también que permitan a uno construir, ya sea legislaciones que nos permitan defender la vida, que nos permitan defender los derechos humanos y todas estas cuestiones que también son importantes, ¿no? Es como esta cuestión de construir un escudo y protegernos a nosotros de lo que se viene, ¿no? Y tenemos que trabajar muchos atentos a eso que se viene, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, en países como Europa que ya se está debatiendo la cuestión de la eutanasia, nosotros hoy acá ya tenemos que estar alerta. ¿Sí? Y eso es muy importante. No tiene que pasar lo mismo que les pasó con el aborto. No, sí, tal cual. Igual yo creo que con el tema del aborto, bueno, es algo que uno dice de una que no, capaz porque sabe que se está matando a alguien indefenso y tiene un montón de cosas atrás. Pero con la eutanasia la gente capaz se permite dudar más, ¿entendés? Y sí es importante esto de que lean y que estudien todo eso, porque si no, claro, nos agarran sin nada y bueno, pero no sé si nos pasó tanto con lo del aborto. Y te voy a hacer una de las últimas preguntas que es referida a la ley en sí, al Estado, porque mucha gente cree que, claro, el Estado está para, realmente está para cuidarnos y que le importa lo que nos pasa y que quiere que estemos bien, y terminó promulgando una ley que sigue matando personas por más que no esté en la clandestinidad, como pasó con la chica esta dirigente de la Unión Cívica Radical. Eh, no sé si hay datos, no creo porque es muy reciente, pero eh, sigue muriendo gente en la legalidad. Eh, ¿Cómo es que sigue esta cuestión? ¿Vos ves activistas o sí, activistas pro aborto diciendo esta ley no mata a nadie y después tenés a una muerta por aborto legal? ¿Qué tenés para decirnos sobre eso? Y a mí me ¿Se parece pueden que, defender? sí, a ver, lamentablemente creo que van a seguir muriendo mujeres, no sé cuántas, pero van a seguir muriendo por dos razones obvias. La primera es que el aborto no es seguro y la segunda es que dentro de la seguridad del aborto nosotros no podemos ofrecer nada porque nuestro sistema de salud es precario. Eso es lo primero y que de hecho se dijo durante el debate. No tenemos un sistema de salud como para ofrecer abortos seguros. Eso es lo primero que se dijo. Y en segundo lugar, creo que hay una contradicción muy grande. Porque cuando se debatió el aborto decían hay mujeres, miles de mujeres que mueren por abortos. Nosotros dijimos, bueno, pero a ver, según las estadísticas del Ministerio de Salud, realmente no fueron tantas, fueron, no me acuerdo si habían sido 19, que por supongamos que dijimos Sí, eso. Ellas decían, bueno, aún así, aunque sean 19, importan. Bueno, ahora ellas son las que están diciendo, acá les decimos, se murió una mujer por un aborto legal, y ellos te dicen, bueno, pero es una sola. O sea, ahí está la contradicción más grande que ellos tienen. sí. O sea, las vidas de esas mujeres solamente importaron para legalizar la ley del aborto, porque ahora si es una sola, no importa, total es una sola, ¿no? Pero Y, ¿el y Estado se ahí ocupa de ellas está. después, o sea, después del aborto o con otras, por ejemplo, no es la primer cuestión el aborto. Las mujeres no se mueren por abortar, o sea, se mueren por cáncer de mama y demás, pero el Estado no se ocupa de eso. O sea, está derivando más financiamiento y publicidad a lo que es el aborto por lo de la agenda que estabas hablando vos.
la realidad es, mira, si hace poco se gastaron como, que eran 13.000, 14.000, sí, eran más o menos 13.000, 14.000 pesos que se gastaron en penes de madera, o sea, Sí, sí. esas son las prioridades de nuestro gobierno. No me acuerdo si eran 13.000 o 14.000, pero bueno, está la noticia. Una cifra Eh, grande era en penes de madera. sí, ¿vos te imaginás lo que es la orden de compra de eso? Pero Sí, bueno, la realidad es que hoy en día todos los lugares donde el Estado no tiene que estar, está metido, y todos los lugares donde tiene que estar, no está. Es como salud, educación, obra pública, ahí pone Ana Belén que casi 14 millones. 14 Bueno, millones. está cerca, ¿no? 14 millones en penes de madera. Es Ujú. como, es un chiste, este gobierno es un chiste. No, pero es que realmente, donde tiene que invertir en salud, donde se tiene que invertir en educación, donde se tiene que invertir en obra pública, en seguridad, no se invierte, pero cuando se tiene que invertir en el Ministerio de la Mujer para comprarles viandas de comida o para comprarles para Tachos de comprarles penes de basura. madera, ahí sí hay dinero y ahí sí hay plata, y claramente las prioridades son otras, y la prioridad es marcar la agenda política para ganar las próximas elecciones, ¿no? Porque qué pena si por 4 años no tienen el solito de políticos. La ley también tiene esto de promulgar la educación sexual integral y demás, bueno, justamente los penes de madera, pero vos ¿tenés la data en qué se basa esa educación sexual integral o cómo es que sigue después de la promulgación de la ley? Porque creo que antes había otro programa y ahora tienen otro Sí, programa. es porque de hecho es algo que yo he marcado, para porque lo tengo acá, que las únicas veces donde se habla de educación sexual integral en la ley del aborto es en el artículo Bien, 6 y en el artículo, en el artículo 6 y en el artículo 13. El bien. primero, el artículo 6, habla de una atención que se le debe dar a la mujer, a la paciente, antes y después del aborto, cuestión de información del procedimiento, todas estas cuestiones. Lo estoy explicando así en simple. Y te dice que, bueno, tiene que explicársele a la mujer sobre métodos anticonsentidos, educación sexual, bla, 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 en el marco de la ley, que es la 25.673. Pero Ujú. ¿qué pasa? En este punto se declara que estos servicios no son obligatorios, y después cuando nos vamos al artículo 13, la educación sexual integral, la que se plantea es básicamente implementar la misma ley que no está funcionando, y después se habla de algún par de cursitos en perspectiva de género y diversidad sexual para los profesionales de salud y también para los profesionales docentes. O sea que esa es la educación sexual que supuestamente va a prevenir abortos. La perspectiva de género, la diversidad sexual y servicios no obligatorios sobre anticoncepción a las mujeres que se van a practicar abortos. Esa es la calidad de que se está proponiendo. Entonces, lógicamente no se va a prevenir ningún aborto con eso, No, con la perspectiva de género, ¿qué aborto se va a prevenir? No tiene ningún sentido en ese plano. Eh, y es básicamente aplicar más de lo mismo. Lo que es la educación sexual integral hoy en Argentina es eso, es perspectiva de género pura y dura, y después cuestiones básicas de cómo poner un preservativo si es que te lo enseñan. bueno, O sea ahora que compraron los penes de madera. No sé si van a enseñar. claro, bueno, ahora deberían enseñarlo porque tienen 10.000 penes de madera. Claro, pero bueno, esta cuestión de la ideología de género en las escuelas y con el aborto está muy arraigado. ¿Vos cómo lo ves? Porque te pregunto porque yo, por ejemplo, iba a una escuela artística pública Mm, y no teníamos educación sexual. Habremos tenido 2 veces y, por ejemplo, estos, antes de que se promulgue la ley, em, eran jornadas donde capaz venía el INADI a decirte que no podías decir que vas al chino porque es racista, eso era la educación sexual, y después jornadas como nos hacían hacer rondas y teníamos que caminar por el espacio y listo, como para conocer el cuerpo del otro, no sé, eso es lo que creo que nos dijeron, pero yo no sé ahora cómo está el tema de la educación sexual en las escuelas. Antes a mí me la dieron así, me habrán dado una jornada de prevención y cuidados, bueno, de las enfermedades de transmisión sexual y demás, pero ahora con el tema del aborto que está ya es ley y todo eso, no sé si vos tenés idea cómo es que lo están enseñando.
¿Cuál es el programa? O sea, ¿cómo siguió después de esto? Y técnicamente, por lo que dice la ley, lo que debería de aplicarse ahora también a la ley a la educación sexual integral, es que Mm, debería aplicarse la idea de enseñar el aborto como un derecho y también hablar de aborto dentro de ese marco de educación sexual integral. Pero si nosotros analizamos realmente lo que es el contenido de nuestra educación sexual integral, nos vamos a dar cuenta de que eso, más que una cuestión que nos ayuda a prevenir abortos, es esencialmente ideología de género. ¿Por qué? Porque todo el discurso que está incorporado en esa cuestión de educación sexual integral se refiere a la idea del género, a la idea del sexo como cuestiones completamente separadas, haciendo hincapié en la cuestión del género, haciendo hincapié en la cuestión de la autopercepción y sexualizando al individuo como si fuera una de las esferas principales y casi la única esfera de ese individuo humano de cada una de nosotros, ¿no? Eh, entonces, lo que nosotros nos encontramos acá es más enseñarte a decirte, mira, vos te podés autopercibir como vos quieras, no esta cuestión de romper un poco con la sexualidad tradicional, de decir, bueno, no necesariamente esto es lo que está bien, no necesariamente esto es lo que está mal. Sí, ahí justo también están mencionadas identidades con capacidad de gestar, ¿no? Es como que ya sí, te empiezan a incorporar estas cuestiones. Entonces, más que enseñarte cuestiones básicas de prevención, más que enseñarte cuestiones básicas de respeto al otro, ¿no? De respeto a la dignidad, a los derechos humanos del otro, que eso también es muy importante, más que enseñarte a construir un plan de vida, más que enseñarte sobre la maternidad y la paternidad responsable, ¿no? Que esas cuestiones que sí son básicas y que sí previenen abortos, o en todo caso que sí previenen embarazos. mm, Lo que te enseñan es más una cuestión en torno a la identidad y no tanto en torno a la prevención. Y eso es lo que vemos inclusive a veces saliéndose un poco de lo establecido para lo que es la educación sexual integral, ¿no? Es como que se vienen construyendo estos discursos en torno a la identidad como si fuera algo revolucionario cuando es un discurso gastado. sí, primero que creo que se enseña transversalmente, o sea, vos en todas las materias tenés un contenido que abarca algo de la ESI. No sé, estás estudiando matemáticas y algo te ponen ahí de ESI. Em, sí, no sé, es terrible. Y por otra parte, con el tema del aborto, que ahora lo deben enseñar como un derecho, me imagino que no dicen nada sobre el síndrome posaborto, las complicaciones que se pueden llegar a tener, tanto físicas, psicológicas. Es todo en torno, como decís vos, a la identidad y a la decisión, y ahí quedó. O Sí, sea, sí, sí, es una especie de discurso berreta sobre derechos que no existen. Porque es como que yo te hablo de derechos para que suene lindo y para ser inclusivo y revolucionario, y realmente no estoy hablando de derechos. Querés ser revolucionario, defender la vida del ser humano. Eso es claro, revolucionario. sí, tal cual. Y bueno, para finalizar la entrevista, me gustaría que me expliques qué es para vos o qué significa justamente este movimiento donde decimos acá no se rinde nadie, qué significa y bueno, un consejo final que nos puedas dar. Y bueno, a ver, para mí, yo creo que en general el movimiento pro vida es un movimiento que si bien en un principio surge obviamente levantándose en contra del aborto, es un movimiento que se ha ido moldeando con los años y con el aprendizaje y que va mucho más allá de simplemente estar en contra del aborto, sino que se trata de algo, creo que es básico, pero que sin embargo tenemos que hacerlo y que es defender la dignidad humana y proteger esta dignidad en todas sus formas, no solamente en la cuestión del aborto, sino que hay otras cuestiones en las que donde se vulnera la dignidad de la persona humana, la dignidad intrínseca, y donde nosotros también tenemos que estar actuando, y de hecho hay muchas personas que están actuando que quizás a veces su trabajo no se visibiliza, pero que existe. ¿Y qué consejo les daría? Creo que lo central es que lean, tipo, lean, fórmense, eso es lo principal, y fórmense inclusive en los temas que a ustedes no les gustan, ¿sí? Puede ser que no les guste el derecho, puede ser que no les guste la medicina, pero lean, fórmense y aprendan porque es la única herramienta que nosotros tenemos de este lado para realmente ir tirando falacia por falacia que nos vienen diciendo desde el otro lado, ¿no? El lado abortista y ya un lado que se está construyendo
totalmente en contra de los derechos humanos y de la dignidad humana y que sin embargo pretende ampararse en ellos para justificar falsos derechos. ¿Cuál sería la consecuencia de dejar todo esto de lado? O sea, dejar que la ley del aborto siga siendo de las suyas, o sea, no seguir educando, que sigan saliendo más leyes que perjudiquen a la dignidad humana. ¿Cuál sería la consecuencia para vos de esto? Yo creo que lo más visible es que vamos a terminar por destruir y desorganizar nuestros ordenamientos jurídicos. Lo esencial, porque cuando nosotros empezamos a llamar a todos los derechos como derechos humanos, o pretendemos incluir dentro de los derechos humanos cosas que realmente no son derechos, terminamos por corromper a los derechos humanos de por sí, y realmente es un ordenamiento universal que nosotros necesitamos, ¿no? Para proteger a todos y cada uno de los seres humanos, independientemente de la raza, del género, del lugar en el que se encuentren, lo que fuera, es algo que nosotros necesitamos, algo en que nosotros nos amparamos. Y sin embargo, al hacer todo este tipo de cosas, nosotros terminamos corrompiendo ese ordenamiento tan esencial para nuestra vida en sociedad, y creo que esa es una de las consecuencias más visibles. Al menos desde el enfoque que yo hago, que a mí me gusta más la cuestión del derecho y hablo mucho del tema. No, está perfecto. Bueno, espero que a los que hayan escuchado y que capaz no estaban enterados de muchas cosas, les haya servido, y te agradezco mucho a vos también por sumarte a la entrevista. Creo que diste una información muy valiosa que capaz ni yo sabía, así que te agradezco. No sé cómo te pueden encontrar en las redes sociales, ¿querés decirlas? Sí, a ver, el usuario es el mío, Julieta Duarte. Con buscar Julieta Duarte me van a encontrar en Instagram fácil, y después los demás usuarios de Twitter, TikTok, es el mismo. De última está el link para mis cuentas ahí en mi biografía de Instagram, así que pueden seguirme, pueden seguir mi contenido. De hecho, si necesitan datos sobre las legislaturas de los países de Latinoamérica, síganme, porque voy a seguir subiendo de ese tipo de cosas. Sí. Ya subí de Colombia, El Salvador, de Argentina y de Perú. Voy a seguir subiendo, tengo pendiente hacer de México, pero siempre que voy a actualizar me cambian la legislatura, así que bueno, voy a seguir actualizando con eso. Bueno, te agradezco nuevamente, así que nada, la entrevista va a quedar guardada, estuvo muy buena, así que espero que podamos concretar en otra entrevista, o que podamos verte en alguna conferencia pronto. Bueno, muchas gracias por invitarme. No, a vos. Pueden encontrar en el canal de YouTube más entrevistas, como Conserve su Derecha, lo buscan, y si no, están guardadas todas acá. Les mando un saludo a todos y gracias por sumarse. Claro que yo no me enojo con toda la gente que odia mis temas, porque aprendí una cosa en la vida: y darle respeto tal que no respeta. Pero no me piden que no los critique, a eso le debo dar una objeción. Y es que respeto no implica tener que cortar toda mi libertad de expresión. Respeto es aceptar que otro piensa distinto y escuchar tu explicación en vez de escuchar tu prejuicio. No decir censúrenlo y repórtenle el vídeo, mejor contraargumentá si es tan falso lo que digo.